En el corazón de un pequeño pueblo rodeado por espesos bosques se encontraba un antiguo puente de piedra que susurraba pesadillas. Aunque durante el día, el puente del diablo lucía como una estructura más, al caer la noche, se convertía en el epicentro de una leyenda que aterrorizaba a los lugareños. La historia comenzó décadas atrás, cuando una familia noble, los Montenegro, gobernaba con puño de hierro la región. El patriarca, conocido por sus prácticas oscuras y su pacto con fuerzas desconocidas, construyó el puente para sellar un trato con el mismísimo diablo. A cambio de riquezas y poder, los Montenegro prometieron entregar almas inocentes en la oscuridad de la noche. El rumor del pacto llegó a oídos de un joven valiente, Martín, quien decidió enfrentarse a la maldición que acechaba al pueblo. La noche que Martín cruzó el puente, una densa niebla se levantó, y susurros ininteligibles resonaron en el aire. A medida que avanzaba, sombras siniestras se movían a su alrededor, y el eco de risas demoníacas llenó el silencio nocturno. Martín alcanzó el otro lado del puente ileso, desafiando la leyenda. Pero al hacerlo, selló su destino. La maldición lo persiguió como una sombra, y cada noche, el sonido de cadenas arrastrándose y susurros le recordaban que la oscuridad nunca lo dejaría en paz. Los años pasaron, y la leyenda del puente del diablo se extendió. Los habitantes del pueblo temían la noche y evitaban el lugar a toda costa. Sin embargo, los más curiosos sucumbían a la tentación de cruzar, solo para desaparecer en la oscuridad, dejando tras de sí un eco macabro de sus últimos suspiros. Un grupo de jóvenes, desafiando el miedo que se cernía sobre el pueblo, decidió explorar el puente del diablo en busca de emociones fuertes. Armados con linternas y nervios de acero, se aventuraron en la oscuridad. A medida que cruzaron el puente, las luces de sus linternas parpadearon, y un frío intenso los envolvió. Los susurros crecieron en intensidad, y sombras indescifrables danzaron a su alrededor. De repente, una figura encapuchada emergió de la niebla, con ojos brillantes que reflejaban el fuego del infierno. Los jóvenes, petrificados por el terror, observaron impotentes cómo la figura avanzaba lentamente hacia ellos. Cadenas invisibles parecían atarlos al puente, y la risa demoníaca llenó el aire. En un intento desesperado por escapar, corrieron hacia el final del puente. Pero la figura encapuchada los persiguió, su presencia maligna envolviéndolos como una sombra eterna. Uno a uno, los jóvenes cayeron presa de la maldición, desapareciendo en la oscuridad sin dejar rastro. La leyenda del puente del diablo continuó alimentando el miedo en el pueblo, recordándoles que la oscuridad siempre reclama su tributo. Los lugareños, temblando de terror, evitaban el puente, pero su leyenda perduraba, transmitida de generación en generación como una advertencia macabra. Con el paso del tiempo, la leyenda del puente del diablo se convirtió en una carga insostenible para el pueblo. Las noches se volvieron más silenciosas, solo interrumpidas por los escalofriantes susurros que emergían del puente. La comunidad vivía bajo la sombra de un terror ancestral, y las autoridades locales decidieron tomar medidas drásticas. Un erudito de lo paranormal, el doctor Sebastián Herrera, llegó al pueblo con la promesa de resolver el enigma del puente del diablo. Había estudiado leyendas similares en todo el mundo y estaba decidido a desentrañar el misterio que mantenía a la comunidad aterrada. El doctor Herrera se adentró en la historia del puente, revisando archivos antiguos y hablando con los ancianos del pueblo que aún recordaban los tiempos oscuros. Descubrió detalles escalofriantes sobre los Montenegro y su pacto demoníaco, así como los relatos de aquellos que habían osado cruzar el puente y nunca regresaron. Decidido a enfrentar la maldición, el doctor Herrera organizó una expedición nocturna al puente del diablo, acompañado por un grupo de valientes voluntarios. Armados con equipos de investigación paranormal, se aventuraron hacia la estructura que había visto la desaparición de tantos antes que ellos. La niebla densa envolvía el puente cuando comenzaron su travesía. El aire se volvió espeso, y los susurros se intensificaron. El doctor Herrera, guiado por la convicción de su misión, avanzó hacia el corazón del misterio. De repente, las linternas parpadearon y se apagaron, sumiendo al grupo en la completa oscuridad. El sonido de cadenas resonó, y las sombras se cerraron sobre ellos. Una presencia maligna se hizo sentir, y una figura encapuchada emergió de la niebla, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. El doctor Herrera, sin inmutarse, desafió a la entidad. Habló con voz firme, exigiendo respuestas sobre la maldición que asolaba el pueblo. La figura encapuchada, aunque inicialmente resistente, comenzó a revelar la verdad detrás del pacto.
La maldición del puente del diablo estaba ligada a los Montenegro y su traición al diablo. La entidad, atrapada en un limbo entre el mundo terrenal y el infernal, buscaba venganza y liberación. El doctor Herrera, compasivo pero decidido, propuso un trato para poner fin al ciclo de sufrimiento. El grupo y la entidad, unidos por un momento en el tiempo, llevaron a cabo un ritual ancestral en el puente. Ofrendaron símbolos de paz y redención. La niebla se disipó, y la figura encapuchada se desvaneció lentamente, liberando al pueblo de la opresión que había durado décadas. El doctor Herrera, convertido en un héroe local, compartió la verdad con la comunidad. El puente del diablo dejó de ser una fuente de pesadillas y se convirtió en un recordatorio de cómo el coraje y la compasión podían romper incluso las cadenas más oscuras. Con el tiempo, la leyenda se desvaneció, y el pueblo pudo recobrar la paz que había perdido durante tanto tiempo. Sin embargo, aquellos que conocieron la historia del puente del diablo sabían que, en la oscuridad de la noche, los susurros aún persistían, recordando a todos que el mal podía ser vencido, pero nunca olvidado. En las sombras de la noche, el pueblo estaba sumido en un silencio espeluznante. La leyenda del puente del diablo persistía, y la maldición que lo rodeaba se había vuelto más oscura y hambrienta. La historia comenzó décadas atrás, cuando la familia Montenegro, atraída por el poder efímero y las riquezas del inframundo, selló un pacto con fuerzas demoníacas. El puente del diablo se erigió como testigo de ese nefasto trato. Con el tiempo, la maldición se desató sobre el pueblo, cobrando tributos nocturnos de almas inocentes. Los habitantes vivían con el peso de susurros ininteligibles y sombras inquietantes, mientras el puente se convertía en la puerta al infierno. El doctor Sebastián Herrera, un erudito obsesionado con lo paranormal, llegó al pueblo decidido a desentrañar la verdad. Su expedición, equipada con instrumentos de investigación y linternas, avanzó hacia el puente en una noche envuelta en niebla. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo retuviera la respiración ante la presencia del mal ancestral. Las luces parpadearon cuando el grupo cruzó el umbral del puente. Sombras retorcidas y lamentos susurrados envolvieron a los investigadores. La figura encapuchada, portadora de la maldición, emergió de la penumbra. El doctor Herrera, con ojos brillantes de determinación, desafió a la entidad. «Habla», exigió el erudito. «¿Cuál es tu historia?» La entidad, con voz lúgubre, reveló la tragedia de los Montenegro y el pacto roto. La maldición, prisionera de un destino intermedio, buscaba liberación. El doctor Herrera, con compasión, propuso un trato para poner fin al sufrimiento que acechaba al pueblo. Bajo la luna llena, realizaron un ritual ancestral. Ofrendaron lágrimas de arrepentimiento y promesas de redención. La niebla se despejó, y la figura encapuchada se desvaneció, liberando al pueblo de las sombras que lo asediaban. Aunque la paz pareció regresar, los habitantes del pueblo temían que la maldición resurgiera. Los años pasaron, y un nuevo grupo de valientes, desconociendo la historia, decidió explorar el puente del diablo. La maldición, hambrienta de venganza, se reavivó. En una noche sin luna, el grupo avanzó por el puente, ajeno al mal que aguardaba. La niebla se espesó, y la temperatura descendió abruptamente. Las sombras cobraron vida, retorciéndose como espirales de desesperación. La figura encapuchada emergió, pero su presencia era más siniestra, más sedienta de tormento. Los valientes, atrapados en un vórtice de oscuridad, intentaron huir, pero las cadenas invisibles se cerraron en torno a ellos. El líder del grupo, con voz temblorosa, intentó razonar con la entidad, ofreciendo paz y suplicando clemencia. «Este es nuestro tributo», gritó la entidad con risas desgarradoras. «El pacto ha sido roto, pero la maldición persiste». La niebla se convirtió en un manto opaco, y las linternas parpadearon hasta extinguirse. El sonido de cadenas arrastrándose llenó el aire, y el eco de risas demoníacas retumbó en la noche. El puente del diablo, insaciable en su sed de almas, reclamó otro tributo. El pueblo, ahora sumido en una oscuridad más profunda, temía la noche. Los susurros regresaron, y las sombras se extendieron como garras invisibles. El puente del diablo, testigo silencioso de tragedias insondables, se mantenía en pie como un monumento a la eterna maldición que lo envolvía. A medida que la maldición resurgía,
el pueblo caía en una espiral de temor. Los lugareños evitaban el puente del diablo a toda costa, pero su sombra se proyectaba sobre cada calle y callejón. Aquellos que alguna vez cruzaron el puente experimentaron pesadillas nocturnas, susurros en la oscuridad que los llamaban de vuelta. Una noche, una forastera llamada Elena llegó al pueblo, atraída por las historias que envolvían al puente. Su rostro reflejaba determinación mientras se dirigía hacia el corazón de la leyenda. Su presencia despertó las sombras, y la niebla se cerró a su alrededor como si la bienvenida de la entidad encapuchada se tejiera en la oscuridad. Elena, sin temor aparente, avanzó hacia el puente. La luna llena iluminaba su camino mientras se adentraba en la niebla densa. Los susurros resonaron a su alrededor, pero ella continuó con paso firme, desafiando a la maldición que aguardaba. Las sombras se retorcieron y las cadenas invisibles crujieron, pero Elena no se detuvo. La figura encapuchada, con ojos ardientes, emergió de la niebla, pero algo en la mirada de la forastera desató una agitación en la entidad. «No temo a la oscuridad que habita este puente», declaró Elena, su voz resonando en la noche. «Hay algo que no se ha dicho, algo que anhela liberación». La entidad, por un momento, pareció titubear. La niebla se disipó ligeramente, revelando rostros angustiados atrapados en la penumbra. Las cadenas temblaron, liberando un eco lastimero. «Libéralos», exigió Elena, extendiendo sus manos hacia las sombras. «La maldición no se romperá hasta que todos encuentren paz». La entidad, con un gemido lastimero, comenzó a desvanecerse. Los rostros atrapados se elevaron hacia la luz de la luna, liberados de sus cadenas eternas. La niebla se disipó, revelando un puente ahora vacío, sin rastro de la entidad encapuchada. El pueblo, sorprendido por la valentía de Elena, se sumió en un susurro inquieto. Aunque las sombras parecían calmadas, la incertidumbre persistía. Elena, mirando el puente una última vez, sintió que algo más acechaba en las profundidades. La leyenda del puente del diablo, lejos de concluir, tomó un nuevo giro. El destino del pueblo y de Elena quedó suspendido en una oscuridad indescifrable. Mientras tanto, en la penumbra, las sombras del puente aguardaban, alimentándose de los temores y secretos que aún se ocultaban en el corazón del misterio. Elena, con su corazón lleno de determinación, desató una verdad que yacía en las sombras del puente del diablo. La entidad encapuchada, en lugar de desaparecer, retorció sus formas en una furia silenciosa. El aire se volvió gélido, y la risa gutural emergió de las profundidades del abismo. Las almas liberadas, en lugar de encontrar la paz anhelada, se transformaron en sombras vengativas. Los rostros angustiados se deformaron en grotescas máscaras de sufrimiento, y las cadenas que antes los ataban se convirtieron en látigos oscuros. En un estallido de ira, las sombras se abalanzaron sobre Elena, envolviéndola en una espiral de tormento. El pueblo, desde la seguridad de la distancia, observó horrorizado cómo la valiente forastera era consumida por las sombras. La risa demoníaca llenó el aire, entremezclándose con los lamentos de las almas ahora corrompidas. El puente del diablo, en lugar de ser purificado, parecía crecer en poder, sediento de sufrimiento y venganza. A medida que las sombras se expandían, una niebla densa envolvía el pueblo, ocultando la tragedia que se desarrollaba en su seno. Las luces parpadeaban y se extinguían, como si la oscuridad misma devorara la luz. El silencio era ensordecedor, solo roto por los gemidos distorsionados de las almas atrapadas en la maldición. El líder del pueblo, temblando de terror, intentó recordar las antiguas leyendas que advertían sobre el costo de desafiar al puente del diablo. Aquellos que esperaban una liberación se encontraron atrapados en una pesadilla interminable. Las sombras, ahora liberadas y corrompidas, danzaban en la niebla, buscando más almas para unirse a su macabra procesión. El sol nunca volvió a surgir en el pueblo, sumido en una eterna noche envuelta en tinieblas. Los habitantes, ahora esclavizados por las sombras, se convirtieron en marionetas de una danza macabra dirigida por el puente del diablo. Los rostros desfigurados de los poseídos mostraban un dolor eterno, y sus ojos, perdidos en la oscuridad, destilaban un horror insondable. La leyenda del puente del diablo, lejos de ser sofocada, se transformó en un relato aún más aterrador. Los susurros malévolos llenaron el aire, resonando en la mente de los pocos sobrevivientes que quedaban, si es que podían llamarse así. La niebla espesa devoró el paisaje, ocultando la tragedia que se desarrollaba en su seno.
El puente del diablo, ahora un portal hacia un reino desconocido, parecía absorber la esencia misma de aquellos que alguna vez lo desafiaron. Las sombras, alimentadas por la desesperación y el sufrimiento, se extendieron más allá de los límites del pueblo, convirtiéndolo en un reino de pesadillas. Cada rincón, cada callejón, se llenó de una oscuridad indescriptible. Las risas y lamentos se fundieron en una cacofonía macabra, resonando en la eternidad nocturna que había caído sobre el pueblo. El puente del diablo, ahora un símbolo de desesperación, marcaba el final de una comunidad que una vez floreció bajo el sol. Gracias por escuchar, si te gustó no olvides suscribirte.